Alfonso. Bienvenido a nuestra 11ª clase de matemática. Vamos a continuar con el contenido de ecuaciones cuadráticas con vuestro profesor que les habla, Máximo Paradarray, nuestra educadora diferencial, la señorita Beatriz Lobos Ramírez y la señorita Karen Espíndola Castro. Y esta clase está dedicada a los cuartos medios A y B. Los objetivos para la clase de hoy son muy similares, casi idénticos, prácticamente iguales a los de la clase pasada. Vamos a identificar ecuaciones y el objetivo es que identifiquemos bien lo que son las ecuaciones cuadráticas. Vamos a identificar características de las ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Y los coeficientes de una ecuación cuadrática. Muy parecido a la clase pasada. Salvo por el tercer objetivo, que ese sería prácticamente nuevo hoy día, ¿ya? Miren, de esos tres objetivos, de esos 4 objetivos, 3 son evaluados en el desafío final. En la diapositiva número 34 y en el archivo que les mandaron a ustedes en la página 34, hay una ayuda a memoria que les va a servir para resolver el desafío. ¿Ya? ¿A qué me refiero con identificar ecuaciones cuadráticas? Que ustedes sepan decir cuándo es una ecuación y cuadrática, o sea que está elevada al cuadrado, y lo vamos a repasar todo ahora, así que tranquilo. Después, características de la ecuación cuadrática, vamos a identificar cuáles son cuáles, porque hay algunas que tienen el A, otras que no tienen el B, y otras que no tienen el C, ¿ya? Y los coeficientes ustedes ya saben cuáles son, A, B y C, siempre gira en torno a los coeficientes, ¿ya? Ya, para comenzar, recordemos con la profesora Beatriz. Muy buenas noches a todos, queridos estudiantes. Vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior, que son las ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de segundo grado. ¿Qué son las ecuaciones cuadráticas? Ya, profesor. Las ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de segundo grado son aquellas en donde el exponente, o sea, el término desconocido, la x, está elevada al cuadrado. Es decir, la incógnita, la que no conocemos, está elevada a 2, ¿cierto? Un ejemplo de una ecuación cuadrática sería el que va a aparecer a continuación. Y sería S. Ese es un ejemplo de una ecuación cuadrática. Eso la hace que sea cuadrática, que esté elevada al cuadrado, ¿cierto? Que esté elevada a 2. La palabra cuadrática viene de quad, que quiere decir cuadrado. O sea, porque el exponente más grande está elevado al cuadrado, o sea, a 2, como les dije anteriormente. Y también se les llama ecuaciones de segundo grado debido al 2 que está sobre la x, o la incógnita. La forma estándar de una ecuación cuadrática es la siguiente. ¿Cuál es la forma estándar? La fórmula que decimos nosotros, ¿cierto? Esta es la forma de una ecuación cuadrática. Este dibujito no se les tiene que olvidar. Desde hoy en adelante estamos viendo función cuadrática y no se nos puede olvidar la fórmula que tiene esta, ¿cierto? O la forma estándar, que sería este dibujo que está acá. Donde A, B y C son valores conocidos, ¿cierto? Y donde la A no puede valer 0. La A nunca puede valer 0. Porque si no, no sería al cuadrado. Exacto, ¿cierto? La X es la variable o incógnita y todavía no sabemos su valor. Todavía no llegamos a esa parte. Aquí vamos a ver unos ejemplos. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo de una ecuación cuadrática porque está elevada a 2, ¿cierto? En esta, la A vale 2, la B vale 5 y la C vale 3, ¿cierto? Nos acordamos de esto de la semana anterior. Acá tenemos otro ejemplo. En esta, ¿qué pasa acá? Acá pasa algo. ¿Dónde está la A? ¿Dónde está la A? Y aquí nos vamos a responder, ¿dónde está la A? Bueno, la A es igual a Vale 1, 1. ¿cierto? Dado que normalmente no escribimos 1x, sino que siempre tenemos que tener en cuenta que cuando la x está solita, eso equivale a 1. Y la B
es igual a menos 3, ¿cierto? Y la C, ¿dónde está la C? Bueno, la C vale 0. ¿Por qué vale 0 la C? ¿Por qué creen que la C vale 0? Porque no está. Exacto. Sí, porque no está, ¿cierto? Cuando el numerito no está, porque no se muestra. Vale 0. Muy bien, ¿a quién me respondió? Se ganó un me gusta. Otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo acá. 5x menos 3 es igual a 0. Esta no es una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque le falta la x al cuadrado. Entonces ahí se ganó un no me gusta, porque esta no es una ecuación cuadrática, ¿cierto? En otras palabras, si a es igual a 0, entonces la ecuación no es cuadrática, ¿ya? Si no tenemos una x al cuadrado, no es cuadrática. Ecuaciones cuadráticas disfrazadas, así les puse yo este nombrecito, para que ustedes se recuerden lo de la semana pasada. Como vimos antes, la forma estándar o fórmula de una ecuación cuadrática es esta, ¿cierto? Ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Así tiene que ser. Pero a veces una ecuación cuadrática se ve diferente o desordenada. ¿Se acuerdan que el profesor nos dijo? Ordenen, ordenen. Acá tenemos una ecuación cuadrática desordenada. ¿Cómo sabemos que es cuadrática? Porque la x está elevada a 2, ¿cierto? Tenemos que ordenarla. Y yo les voy a enseñar una técnica para que la ordenemos. Una manera diferente a la que vimos la semana pasada. Diferente pero no equívoca, ¿cierto? Nos sirve igual para poder ordenar. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Lo que tenemos que hacer es mover todos los términos a la izquierda del signo igual, ¿cierto? Movemos estos términos, que es el 3x menos 1, a la izquierda del signo igual. Si nosotros movemos el 3x a la izquierda, pasaría a ser un 3x negativo, ¿cierto? Porque lo estamos moviendo al otro lado. Si nosotros lo movemos al otro lado, cambia de signo. Entonces pasaría a ser menos 3x. Nos falta mover el menos 1. Para el otro lado, ¿cierto? Si nosotros movemos del menos 1 para el otro lado del signo, igual, se transformaría en un más 1. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó ahí? Se nos ordenó, ¿cierto? Y nos quedó como una ecuación cuadrática, ¿cierto? Porque se ordenó. Ahí quedó ordenada y nos quedó el igual y nos quedó 0. ¿Por qué nos quedó 0? Porque nosotros, ¿qué hicimos? La ordenamos y pasamos todo a la izquierda del signo. Y nos quedó en forma estándar, con nuestra formulita, que es la formulita de la ecuación cuadrática. Y ahí está, para nosotros poder ordenar esta ecuación cuadrática media disfrazada que teníamos ahí, ¿cierto? Esta trampa. Y acá tenemos otro ejemplo de ecuación cuadrática disfrazada. Este ejemplo lo vimos en la clase anterior con el profesor Máximo. Y aquí les vamos a mostrar acá cómo lo podemos, cómo lo hacemos para poder ordenarlo, ¿cierto? Movemos los términos a la izquierda del signo igual, o sea, ordenamos. En matemáticas debemos ser ordenados, ¿ya? Y tenemos acá nuestro ejercicio. Menos 5x al cuadrado, menos 4x, menos 5 es igual a menos 12. No está ordenada, ¿cierto? Porque tiene que ser igual a 0. ¿Qué hacemos? Pasamos el 12 para el otro ladito del signo igual, o sea, a la izquierda, y ese menos 12 se transformaría en un más 12, en un 12 positivo. Pero nuestra incógnita C, o sea, nuestro coeficiente C, debe ser un solo número. Entonces, ¿qué debemos hacer? No podemos poner el 5 y el 12 como coeficiente C. ¿Qué tenemos que hacer? Restar. Restar, ¿cierto? En este caso, restamos, ¿cierto? Y mantenemos el signo ¿de qué? Del número mayor, ¿cierto? Entonces, si nosotros restamos menos 5 más 12, eso lo restamos, nos da 7 positivo. ¿Y qué pasó acá? Ahora sí tenemos una ecuación cuadrática, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es igual a la fórmula que nosotros conocemos. 5x elevado al cuadrado, perdón, menos 5x elevado al cuadrado, menos 4x más 7. Y ahí tenemos nuestra fórmula de la ecuación cuadrática en forma estándar, como yo les decía. ¿Cierto? Ahí está, ¿cierto? Es igual a nuestra fórmula, ya es una ecuación cuadrática ordenada.
y tenemos los valores de los coeficientes que serían A es igual a menos 5, ¿cierto? Esos serían nuestros valores. B, que sería igual a menos 4, y C, que sería igual a 7 positivo. No sé si alguien tiene Profe, alguna duda. profe, pero las ecuaciones cuadráticas siempre tienen que terminar en cero. Exacto. Por eso que yo les decía que se tienen que aprender esta fórmula de manera visual. La fórmula del ax al cuadrado más bx más c es igual a 0, porque la ecuación cuadrática tiene esa forma. ¿Sí? Ya, Ya. muchas gracias. Muy bien. Profe, consulta, ¿y la X qué Cuénteme. valor tiene? La x todavía no llegamos a esa parte. Estamos solamente conociendo la forma que tienen nuestras ecuaciones cuadráticas y los coeficientes, que es lo que vamos a ver hoy en más detalle con el profesor Máximo. Todavía Lo no que pasa es llegamos que al valor de x. la semana pasada todavía no entré a la primera, al principio, Ah, entonces quedé se cortado. perdió. No entendí mucho. Ya, esto ¿Por fue qué lo me que da, vimos me la da? semana pasada. No es Siempre, resolver el ejercicio, es solamente ordenar nuestra ecuación. Solamente ya. ordenarla para que nos quede como una ecuación cuadrática. Solamente vimos eso, todavía no llegamos al valor de x, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ya. Ya, profesora, gracias. Ya. Y les pongo un mensajito acá que dice: cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. ¿Por qué les pongo este mensajito? Como todas las semanas, para que seamos positivos y, como yo digo en este lenguaje coloquial, créanse el cuento porque ustedes pueden y son capaces, que las matemáticas no los asusten y no les ganen, porque lo vamos a lograr y vamos a salir este año victoriosos de cuarto medio. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profesora. Muchas gracias, señorita Beatriz. Ya. Vamos a pasar a una segunda etapa de la clase y vamos a revisar algunos ejercicios de la prueba de coeficiente 2, ¿cierto? Los que tuvieron una mayor tasa de error, ¿ya? Lo que quiere decir que fueron en los que más se equivocaron, ¿ya? Son algunos nomás. Por ejemplo, ese, en el 8. Muchos se equivocaron y marcaron inmediatamente la primera opción, pero veamos por qué no es la primera opción. Dice Es la que opción 2, profe. dice que una población de bacterias, gracias, hijo, se triplica cada una hora, ¿cierto? Dice que en un inicio hay 3 bacterias, ¿cierto? ¿Cuántas bacterias habrá después de 6 horas? Marque la alternativa, dice. Dice datos importantes, se inicia con 3 bacterias. ¿Qué dice después? Se triplican cada una hora, es decir, se multiplican por 3 cada una hora. ¿Y cuántas horas tienen que pasar? 6 horas. Vamos al esquema. Parto con esas 3 bacterias. A la primera hora se triplican, a la segunda hora se vuelve a triplicar, a la tercera hora se vuelve a triplicar, a la cuarta hora, a la quinta hora y a la sexta. Y si ustedes se fijan, tengo puros 3 multiplicándose, ¿cierto? ¿Cuántos 3 son? Si los cuentan, 7. son 7, 7. ¿cierto? Muchos marcaron 3 elevado a 6 porque no contaron las 3 bacterias del inicio. Dice, se inicia con 3 bacterias. Entonces, después de una hora van a haber 9, ¿cierto? 27, 81, 243, y etcétera. Y como les pido que el resultado esté escrito como potencia, yo lo escribí como potencia. Y sería la opción 2, como dijo el joven ahí. Pum. Y se marca. ¿Ya? En esa, chiquillos, gran cantidad de alumnos puse la primera opción. Vamos con el otro ejercicio que nos planteó problemas. El número 13, donde tenemos un paréntesis que dentro hay 2 raíces y está elevado al cubo. Y después tenemos una raíz, pero dentro de las raíces tenemos potencia. 6.656 esa, profe. Gracias, señor, por contarnos al final del chiste. Dice, primero calculemos las raíces y las potencias independientemente. ¿Sí? Listo, miren. La que está dentro del paréntesis, la primera dice raíz cuadrada de 169. La calculo y me da 13, porque estoy buscando un número que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé 169. 13 por 13. Después voy a sacar la raíz cuarta de 625. Es decir, voy a encontrar un número que multiplicado por sí mismo 4 veces me dé 625. Y descubrimos que es el 5. Después calculé la potencia de 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. La de 12 al cuadrado, 12 por 12, 144.
y comienzo a resolver. Mire, reemplazo todos los valores. La raíz de 169 es 13, menos 5 al cubo, multiplicado por la raíz, y adentro calculé las potencias, 25 más 144. Después resuelvo, 13 menos 5, resuelvo primero el paréntesis, 13 menos 5 me da 8, elevado a 3, y sumo el 25 más el 144, y dentro de la raíz me queda 169. Y si se fijan, calculo el 8 al cubo, 8 por 8 por 8, y me da 512, y la raíz de 169 ya la calculé de las primeras, ya estaba calculada, eso da 13, entonces me va a quedar 512 por 13. Toman la calculadora, multiplican eso, y da lo que dijo el joven al final, 6.656. Y marcan la alternativa que decía 6.656. Y el 15, que era de desarrollo, y ustedes tenían que colocar la respuesta, tenemos, fíjense, tenemos primero un paréntesis con dos raíces, después tenemos una potencia, dice menos 3 elevado a 7, después tenemos una multiplicación y después una división. Podemos ir haciéndolo en paralelo. Ella tiene los canastos, carretera. Mira, hartas cosas. Calculemos las raíces Aquí de debería potencia. colgar la Amor, ¿qué se está quemando? ¡Ay, el micrófono! Se le está quemando el queque. No, no se está quemando nada, lo que pasa es que nos está saliendo humo de la cabeza tanto pensar. Resolvamos las raíces. Las raíces por separado. Primero, la raíz de 36. 6 por 6, 36. La raíz cuadrada de 36 es 6. Estoy buscando un número que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé 36. Después lo mismo, la de 144 ya la calculamos en el ejercicio anterior. Después el menos 3 al cubo. Menos 3 por menos 3 por menos 3. Me da menos 27. ¿Sí? Reemplazo, miren. La raíz de 36 me dio 6, la raíz de 144 me dio 12, menos 3 al cubo me dio 27 y mantengo todo lo demás. Resuelvo el paréntesis, 6 y menos 12 me da menos 6, porque ahí tengo dos números de distintos signos, se restan y se conserva el signo del mayor, que es el 2, y queda negativo. Mantengo el menos 27 y todo lo demás. Voy a resolver primero esa multiplicación, luego esa otra multiplicación y luego la división. 6 por 27 me da 162, menos con menos da más, 7 por 1 da 7, y el 7 positivo con el 1 negativo me queda más con menos da menos. Y 10 y 100 dividido por 10 me da 10, y como ambos son positivos, el resultado queda positivo. 162 menos 7 son 155, más 10, 165. Y esa es la respuesta que ustedes deben haber puesto en el espacio que tenían para contestar. ¿Ya? Listo. Tercera etapa de la clase. Vamos a desarrollar el desafío de la clase anterior. Ejercicio por ejercicio. ¿Se acuerdan que ese era el primero? Ya, aquí había que marcar más de una alternativa, pero como a más de alguno no se lo permitió, hicimos una modificación en el puntaje, por lo tanto, que me marcaran cualquiera de las que era ecuación cuadrática estaba correcta. Y vamos a ver cuáles son ecuaciones cuadráticas. Miren, recordemos la fórmula. La B, D, E, profe. Esa fórmula, pero fíjense que ahí está ordenada. ¿Sí? Porque puede estar desordenada la ecuación cuadrática. También recordar que para que sea ecuación cuadrática debe tener sí o sí una incógnita al cuadrado, ¿ya? Y además ser una igualdad. La primera, fíjense que aparece un cubo, no es cuadrática. En la segunda aparece la igualdad y está el x al cuadrado. Pudieron haber marcado esa. En la C, D y la E igual, profe. en la C, pero vamos ordenados, hijo. En la C hay una igualdad, pero la x que aparece ahí está elevada a 1, es lineal, por lo tanto tampoco es cuadrática. La D aparece un x al cuadrado y aparece la igualdad. Perfecto. En la E aparece el x cuadrado y aparece una igualdad. Y la F no aparece el x cuadrado, así que no es cuadrática. ¿Sí? Pueden haber marcado cualquiera de esas tres y la respuesta hubiera estado buena. ¿Ya? En el segundo ejercicio dice, indique en cada caso por qué la expresión no es una ecuación cuadrática. Dice, porque está igualada a 0, no. Porque el 4x no es negativo, Porque no. al cubo. Porque está al cubo, es cúbica. Esa opción marca. ¿Sí? Después el tercero,
¿Qué falta ahí? La igualdad, profe. La igualdad, perfecto. Falta la igualdad. Listo. Porque el x está al cuadrado. Porque él ha dicho, no, esa es. No es. Esa, ¿por qué no es cuadrática? Que no tiene elevado. Porque no aparece, ¿cierto? La incógnita elevada al cuadrado. Perfecto. ¿Y esa por qué no es cuadrática? Porque no aparece la incógnita. ¿Por qué no hay incógnita en el cuadrado? Correcto, esa es una simple igualdad. De hecho, si tú restas 7 menos 16 te da menos 9. Es una simple igualdad. Ya vimos cuándo eran cuadráticas y cuándo no. Van 15 días. Vamos con la última. El 10 de Con la mayo misma del- ecuación, el menos x cuadrado más 5x menos 3, que está ordenada de su forma algebraica, ¿cierto? Aparece el A, el B y el C. Y me preguntan la 6, ¿cuál es el valor de A? Menos 1. Menos B. 1, porque no aparece el número, pero hay un signo negativo delante, menos 1. Después pregunta, ¿cuál es el valor de B? B. 5, ¿cierto? Es que el que acompaña el X. ¿Y cuál es el valor de C? El término Sí. libre. Menos 3. Con Menos signo 3. Menos 3. Menos 3, perfecto. ¿Ya? Listo, pues ya resolvimos toda el desafío de la clase pasada. Ya. Tipos de ecuaciones. ¿Se acuerdan que habían ecuaciones lineales o de primer grado? Es decir, cuando el X no está elevado a ningún exponente que no sea mayor que 1. Las de segundo grado o cuadráticas, cuando el exponente está elevado al cuadrado. Y ecuaciones de 2 o más variables, cuando aparece el X y el Y. Veamos algunos ejemplos. Miren, ese es de primer grado. La adivinanza que vimos al principio. Papá, ¿qué número estoy pensando si le sumo 7 me da 10? De segundo grado, la que ya conocemos, ¿cierto? Ahí está desordenada, sí, po. Uno tiene que ordenarla, ¿cierto? De 2 o más variables, ahí sale un X y un Y, tengo que encontrar los dos valores, y otras, que pueden ser cúbicas, a la quinta, fracciones, etc. Ejercicio 1. Dice, en cada una de las siguientes expresiones coloque un visto bueno si corresponde a una ecuación cuadrática o de segundo grado. Y en caso contrario, coloque una X y justifique en cada caso, es decir, si un visto bueno o una X. El primero, ¿es una ecuación cuadrática? Sí. 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 Y fíjense Sí. que aparece el A, que está con el X cuadrado, aparece el X y aparece el 5, que es el término libre. Aparece el A, el B y el C. Entonces esa es una ecuación cuadrática completita. ¿Ya? Cuando aparezcan todos los términos se llama ecuación cuadrática completa. ¿Esa es una ecuación cuadrática? No, profe. No. ¿Por No. qué? Porque es Porque cúbica. elevado a Porque 3. está elevado al Correcto, es cubo. cúbica o de tercer grado. Perfecto. ¿Esa es cuadrática? Sí, profe. Sí, ¿cierto? Sí, profe. ¿Aparece la A? ¿Aparece la A? Sí, aparece la A porque el que acompaña el X cuadrado, porque si no aparece la A, no es cuadrática. Aparece el B. ¿Cuál es el B? El que acompaña el X. ¿Hay alguna X? Sí. No hay X, pues entonces me falta el B. Pues. Cuando me falte el B o el C, se llama ecuación cuadrática incompleta. Fíjese, la primera era completa porque está el A, el B y el C. En la segunda falta el B, es incompleta. Veamos otra. ¿Es cuadrática? Sí. Correcto, ¿cierto? Sí. Porque aparece el X al cuadrado. Y aparece el X. Aparece el Aparece la C, C. no aparece la C. Entonces se llama ecuación cuadrática incompleta. Incompleto. ¿Ya? Muy bien. Sigamos con esa. ¿Es una ecuación cuadrática? Ecuación simple. Simple. No, ni siquiera es ecuación, es una igualdad. Porque una ecuación tengo que O encontrar sea, la eso, incógnita. igualdad, yo le dije simple. Es una simple igualdad. No es ecuación. Vamos con otro set de ejercicio. ¿Esa es ecuación cuadrática? Sí, profe. Tan. No, po. ¿Qué le falta? Aparece el No, le igual. falta el El igual. igual es No, no cero. puede ser igualdad. Me Muy equivoqué. bien. ¿Ven? Si eso es lo único que teníamos que ir haciendo. Vamos con esa. ¿Esa es una ecuación cuadrática?
No. No, No, ¿cierto? porque no está elevada. Porque No no aparece está la A. elevada, es lineal o de primer grado. Es decir, de primer grado porque el exponente que no se ve es 1 en el X. Vamos con la siguiente. ¿Es cuadrática? Sí. Sí, porque aparece el X cuadrado. Aparece el A con el X cuadrado, aparece el B con el X y aparece el C solito. Por lo tanto, es una ecuación cuadrática completita. Porque están los tres Hay que coeficientes. ordenarla, ¿no? Correcto, hay que ordenarla, pero dependiendo de lo que me pidan. Yo aquí creo que la identifiquen nomás. ¿Ya? Listo. ¿Es cuadrática? Sí, Sí. Sí. ¿Pero cuál aparece el falta? elevado. La Está C. el C, el término libre. Como le falta el C, se llama ecuación cuadrática Incompleta. incompleta. Vamos con la última. Ecuación cuadrática, Sí. 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 ¿Pero cuál falta? La B. La B. La La B y B. la C. Entonces también se llama, no, la C está, es el Ecuación 4, término incompleta. libre. Sí. Pero ojo, no es 4, porque al pasar para el otro lado pasa como menos 4. Pero estamos identificando nomás. Entonces se llama ecuación cuadrática incompleta. Ya, miren, en esos dos últimos casos, en el penúltimo, en el menos 3x cuadrado igual a 3x, falta la C. Y en la última falta la B. Cuando falta la C tiene un nombre. Se llama incompleta y tiene un apellido. Y en la otra también se llama incompleta, pero también tiene un apellido, que es lo que vamos a entrar a clasificar una vez que terminemos el ejercicio 2. Dice, escriba cada una de las siguientes ecuaciones cuadráticas. Ahora les doy ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Y la idea es que la escriban de esa forma. Esa se llama forma algebraica o forma estándar de la ecuación cuadrática. Siempre queda igualada a 0, ¿ya? Después van a saber, les voy a explicar por qué la igualamos a 0. Pero para ordenarla y para encontrar los coeficientes, tenemos que tener todos los valores distintos de 0 al lado izquierdo de la ecuación. Dice, y una vez que la ordene, yo voy a identificar sus coeficientes, es decir, voy a identificar el A, el B y el C. Fíjense cuando yo le digo, ¿cuáles son los coeficientes? Yo digo, oye, ¿cuál es el A? Tú sabes que por orden el A es el que acompaña a la incógnita al cuadrado. El B es el que acompaña a la incógnita sola. Y el C es el término libre, ¿cierto? Pero el A siempre va a aparecer. En cambio, B y C pueden ser 0. Ya, ahí tenemos una cosa, pero esa ya está ordenada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ah, miren, 1, 2, 3, 4, 6 ecuaciones tenemos que son las mismas que vimos delante en la primera parte. ¿Se acuerdan? Miren, las dos últimas. ¿Se acuerdan de las dos? Ya. Vamos a partir con la primera. Está ordenada. Así que lo único que tengo que hacer es encontrar el A, que es el coeficiente cierto que Menos acompaña. 2. O nos falta el que la mira y dice menos No. 3, el Menos B 2 menos elevado al 2. cuadrado, menos Y- 3x Menos más 2. 5. Ya, miren, pero miren, si alguien la mira rápidamente y coloca los valores en ese orden, se va a dar cuenta que cometió un error porque no la ordenó y estaría malo. Entonces, hay que ordenar la ecuación, siempre. De esa forma, primero el x cuadrado, después el x y después el término libre. Ordenémosla. Listo. Quedó menos 2x cuadrado, después puse el menos 3x y después más 5. Y ahora se identifican fácilmente los coeficientes. Si alguien es más observador, no necesita ordenarla. A vale menos 2, B vale menos 3 y C vale 5. Vamos al segundo caso. Ya, miren, yo les voy a explicar por qué la señorita Beatriz les dijo que el 22, que está positivo, pasa para el otro lado con signo negativo. Porque fíjense que yo para eliminar el 22 del lado derecho le tengo que restar 22. Y al restarle 22, con ese 22 va a quedar 0. Y en cambio, fíjense que el menos 22 queda al otro lado. ¿Cierto? Si ustedes tapan, quedaría 0. Al lado derecho. Y al lado izquierdo, fíjense que queda el menos 22. Da la sensación que uno toma el Sí, 22 y tiene lo pasa. razón. ¿Sí? Ahora, eso está bien, es una forma más fácil de decir lo que uno hace. Pero si yo le digo, chiquillos, súmenle el inverso aditivo del número a cada lado y ustedes quedan marcando ocupado porque uno usa el lenguaje técnico. Pero yo le digo, oye, si está restando, si está positivo, pasa negativo. Y al hacer eso,
El menos 8 con el menos 22 me queda menos 30, queda el x cuadrado, y fíjense que el 22 menos 22 quedó 0. ¿Sí? Ordénenla. Hay que ordenarla. Y quedaría primero el 4x cuadrado menos 30 igual 0, y ahora encontramos A, B y C. A vale 4, el B, que se acompaña del X, no aparece, y está el término libre que sería menos 30. Vamos con el segundo. Primero, ya está igualada a 0. Ordenémosla. Quedaría menos 6x cuadrado menos 9x igual 0, y encontremos el coeficiente A, que sería menos 6, B menos 9, y el C no aparece, es 0. Fíjense que lo único que estamos haciendo es ordenar una ecuación y encontrar los coeficientes. Ordenar una ecuación y encontrar los coeficientes. Fíjense aquí, miren, voy a pasar para el otro lado, me va a quedar menos 22 menos 7x igual 0. Miren, pero lo que hice yo fue restarlo a ambos lados. Acuérdense que la igualdad es una balanza. Si yo hago algo en un lado, lo hago en el otro. Y en el fondo técnicamente es como si pasaran. Fíjense, ¿ve? Quedó el 22 negativo y el 7x negativo. Y el otro lado quedó 0. Tiene mucho sentido lo que dijo Beatriz al principio. ¿Ya? Listo, ordenémosla. ¿Ya está ordenadita o no? No, hay que ordenarla. Primero el menos 8x cuadrado, después el menos 7x, el menos 22, y encontramos fácilmente el A, que es menos 8, el B, que es menos 7, y el C, que es menos 22. ¿Quedará alguno más? Sí. Fíjese, está sencillo. El 3x está positivo, pasa negativo. Fíjense, y al otro lado es lo mismo, ¿ven? ¿Se dan cuenta que en el fondo estoy aplicando una operación matemática para no desestabilizar mi balanza? Está ordenado, así que fácilmente puedo encontrar A, que vale menos 3, B, que vale menos 3, y C, que vale 0, porque no aparece C. Y el último, miren, va a quedar x cuadrado menos 4, porque pasa negativo, igual a 0. Pero ¿qué hice? Resté 4 a ambos lados para no desestabilizar mi balanza, y queda así. Ya está ordenada, ¿cierto? Encuentro A, cuando no aparece y no se ve, es un 1. B, que se acompaña el X no está, sería 0. Y C vale menos 4. ¿Listo? Ya. Entonces supimos ordenarla y encontrar los coeficientes. Y sabemos cuándo es cuadrática. Ahí ya tenemos dos objetivos listos para el desafío. Tercera parte de lo que va a salir en el desafío. Dice tipos de ecuaciones cuadráticas. ¿Está el A, el B y el C ahí? Sí. Cuando está el A, el B y el C, se llama ecuación cuadrática completa. Aquí falta el B, se llama ecuación cuadrática incompleta, pero tiene un apellido. Cuando no aparece el B, se llama incompleta pura. ¿Ya? Incompleta pura. Y cuando no aparece el C, se llama incompleta binomial. ¿Ya? Cuando aparece A, B y C, completa. Cuando no aparece o el B o el C, es incompleta. Pero cuando el que falta es el que acompaña al X, es decir, en el segundo caso es la B, se llama incompleta pura, y en el otro se llama incompleta binomial. Les puedo dar una cátedra de por qué se llama pura y la otra binomial, pero la idea no es confundirnos, ¿ya? Ya, vamos a hacer ejercicios de esto. Ejercicio 3. Clasifique cada una de las siguientes ecuaciones cuadráticas. Ah, pero mira, antes de pasar, fíjense que están todas ordenadas, todas están igualadas a 0. Entonces, si yo se las doy desordenada, ustedes la igualan a 0, hacen todo lo que hay que hacer, la dejan en su forma algebraica estándar, y ahí me dice si es completa, incompleta pura o incompleta binomial. Vamos viendo algunos ejercicios. Clasifique cada una de las siguientes ecuaciones cuadráticas como completa, incompleta pura o incompleta binomial. Esa, Completa. completita, ¿cierto? Ni siquiera la ordené. La otra, solo con mirarla, Incompleta pura. Incompleta. falta la La B. B, por lo tanto se llama incompleta pura. Perfecto. Bien. A ver, Ahí falta la C, se Bilineal. llama
Binomial. Incompleta binomial. La C. Veamos otro. La binomial. Esa, Completa. está el x cuadrado, el x y el término libre. Completita. La que sigue, Binomial. incompleta binomial. Cuando aparecen La las dos C. x, el x y el x cuadrado y el x solito se llama binomial. Incompleta binomial. Y esa, incompleta pura, ¿cierto? Porque le falta la b. Perfecto. Ya, otro set, vamos. Esa, incompleta. Completa pura. Perfecto. Esa, completita, ¿cierto? Está claro. Completa. La que sigue, Incompleta pura. incompleta pura, porque no aparece el X. Perfecto. Esa, Incompleta binomial. incompleta binomial. Binomial. Uy, aquí ya. Incompleta pura. Me faltó. Ya, mira. Dice ecuación cuadrática completa Binomial. arriba. Listo. No. Y la de abajo, Mm. binomial. Perfecto. Aquí me faltó darle el orden, ¿ah? Se me fue. Ya, pues, sabemos cuándo son cuadráticas completa, incompleta pura, incompleta binomial. Para finalizar, recuerden la forma algebraica de una ecuación cuadrática. Esa es la forma. Si no la tengo, yo la ordeno y la dejo de esa forma. ¿Ya? Donde A, B y C se llaman coeficientes y A siempre es distinto de 0. No, el único que no puede desaparecer. Tipos de ecuaciones cuadráticas. Tenemos la ecuación cuadrática completa, la incompleta pura y la incompleta binomial. Este torpedo se los voy a subir inmediatamente a los grupos por si alguien quiere irlo mirando, que es lo mismo que vimos recién un ratito atrás. ¿Para qué? Porque tiene que ver con estas tres cosas. Primero, identificar una ecuación cuadrática, después ordenarla para yo encontrar los coeficientes. Y después, les digo, la clasifico, si es completa, incompleta pura o incompleta binomial. 3 tipos de preguntas. Nunca les voy a mezclar una, dígame los coeficientes y si es completa. No, le voy a preguntar en una pregunta por los coeficientes, en otra si es cuadrática y en otra si es binomial pura o completa. ¿Ya? Listo. Último desafío del primer trimestre. Debes conectarte con el siguiente link y te va a aparecer la siguiente pantalla. Dice desafío de ecuaciones cuadráticas 2.1. Una vez que terminen, les va a aparecer el siguiente. Y está lista su desafío, fue entregada la respuesta. Chiquillos, confíen en sus conocimientos. Cualquier consulta, inmediatamente por WhatsApp. Con nota. Acumulativa y con la otra se promedia y tenemos la cuarta y última nota.